Pues ya de regreso a CIPSE Noticias más temprano y me toca dar la bienvenida al director regional sureste del INEGI, Arturo Gómez Fernández. Viene a platicarnos pues de todos estos primeros resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy Bienvenido. buenos días, muy bien, muchas gracias. Saludos a su auditorio. Gracias por estar acá y poder platicar de este interesante tema. Ya estábamos centrados en este tema aquí platicando fuera del aire, pues de todos estos datos relevantes que están surgiendo del INEGI. ¿Qué es lo más relevante que pudiéramos sacar de esto? Bueno, prácticamente toda la información es importante y Por dependiendo de supuesto. quién la va a utilizar, obviamente hará una selección de las variables que más le ayuden en sus decisiones. Sin embargo, creo que lo interesante es saber que en Yucatán seguimos creciendo. Ahora tenemos una población total de 2.320.898 personas en Yucatán. Entonces, lo interesante es que la tasa de crecimiento, o sea, se ha mantenido prácticamente estable y pasamos de una tasa de crecimiento de 1.6 en el 2010 ahora a 1.8, o sea, es decir, el crecimiento continúa, pero a un ritmo bastante estable en términos de la parte de crecimiento. Por el otro lado, o sea, la ruptura de los mitos, como comentábamos fuera del aire, ¿no? O sea, 50.1% de la población son mujeres y 49.1% de la población hombres. Prácticamente se está Estamos a la par, alcanzando un ¿no? equilibrio en términos de la población, en términos de hombres y mujeres. Es que estábamos comentando algo muy curioso por ese mito que decía, ¿no? Pues que a cada hombre le toca aproximadamente 6 mujeres, ¿no? En No, forma bueno, de chiste, pero la verdad es que estamos muy parejos. eso se No hay rompió desde pretexto, hace es uno y muchos uno. años, exactamente. Es prácticamente un equilibrio de 1 a 1, o sea, y Es de casi, manera es muy particular, parejo. muy parejo, Ah, de manera particular en términos de Yucatán. Sin embargo, hay una mayor concentración, ya viéndolo a nivel de municipios, hay una mayor concentración de mujeres en Mérida. 52.2% de la población en Mérida son mujeres. ok. Entonces, hay más mujeres en Yucatán, en Mérida, perdón. Pero eso también, o sea, nos puede orientar en términos de la actividad económica en la entidad. Y en ese sentido, creo que un dato muy importante es el crecimiento de la participación económica de la mujer. O sea, pasamos en el 2010 2010 al 2020 con 15 puntos porcentuales arriba de la participación de la mujer. Entonces, está habiendo realmente una participación cada vez más intensa de la mujer en la vida económica de Yucatán. Otro dato que me parece muy interesante es la escolaridad. O sea, en términos de la parte de la escolaridad, en el 2010, o sea, perdón, en el 2000 estábamos prácticamente apenas tocando el primero de secundaria. Para el 2020, ahora prácticamente es primero de preparatoria casi concluido. O sea, hay una evolución en términos de la parte de la educación en donde obviamente se puede apreciar un proceso de mejora en la educación en Yucatán. Cada vez más nos estamos Cada preparando los vez yucatecos. estamos teniendo un Un mayor nivel más grande, más alto. nivel más superior superior de educación. O sea, de secundaria prácticamente preparatoria, creo que es un avance bastante importante. Qué interesante. En consecuencia, obviamente, hay una disminución en términos de la parte de analfabetismo, o sea, obviamente está disminuyendo. En términos de la parte de viviendas, hay una diferencia entre 2010 y 2020 de 150,000 viviendas aproximadamente. O sea, el ritmo sigue creciendo, las viviendas en exponencial. Yucatán. Si lo ¿Cómo vemos no? por año, podríamos decir que en un promedio de 15,000 viviendas por año. Sin embargo, también el ritmo del crecimiento de las viviendas empieza a tener, digamos, un leve proceso de desaceleración. Ok. O sea, ya no van a crecer al mismo ritmo, ¿no? O sea, pero es realmente algo muy pequeño, ¿no? O Pequeño. sea, en términos de la parte de las viviendas con electricidad, prácticamente 95%, ya en esos niveles, o sea, son localidades muy aisladas en donde llevar finalmente todo el cableado, etcétera. Entonces se tendrá que buscar alternativas diferentes para que finalmente las viviendas lleguen a tener población. El incremento de celulares, en términos reales, es muy significativo, o sea, Es una muy necesidad ya significativo, casi, ¿no? ¿sí? Y por el otro lado también el Internet en la vivienda, o sea, hay una gran cantidad de viviendas ya que tienen Internet.
En consecuencia, cuando finalmente ya tienen un celular y tienen internet, hay una leve disminución en términos de la parte de televisión, pero lo que se ve un poco más es en términos de la parte del radio, ¿no? O sea, ahí sí hay una disminución un tanto más significativa, porque obviamente ya no requieren de un radio, o sea, ahora lo pueden escuchar a través de su propio celular. Ok. Entonces, hay, digamos que, ciertas variaciones en términos del comportamiento que se ven claramente compensados de una parte a la otra, ¿no? O sea, entonces sí es interesante, ¿no? ¿Cómo vamos en la edad promedio? ¿Somos como que tirando a las más jóvenes, más grandes? Sí, en el 2000 la edad mediana era de 23 años Ok. y en el 2020 la edad mediana es de 30 años. Va subiendo. Va subiendo y lo podemos apreciar en términos de la estructura, de la pirámide de población y cómo se comporta la estructura. Hay una disminución en la base, comparativamente con 2010 y 2000, o sea, hay una reducción. Si lo vemos en términos de los hijos vivos promedio en mujeres de 12 años y más, pues podemos observar que del 2000 era 2.5 hijos promedio, en el 2010 2.2 y ahora en el 2020 es 2 hijos promedio. Ok. Entonces, si bien es cierto, es poco lo que se encuentra disminuyendo, sí se aprecia una reducción en términos de la base. Hay un ensanchamiento en términos de la parte de edades productivas y obviamente también un pequeño ensanchamiento en la parte superior de la pirámide. ¿Qué nos dice esto? O sea, si la edad mediana pasó de 23 a 30, o sea, en 2 décadas, obviamente pues la población en condiciones naturales está envejeciendo. Entonces, Ok. habrá que ver cuál es la tendencia y la evolución que se tiene al respecto para que finalmente se tomen las medidas, porque tendremos una población en el futuro, o sea, con características más de personas mayores. Un tema que se ha puesto sobre la mesa es el número o la cantidad de gente que habla maya. ¿Se sacó algún dato de esto? Sí, por supuesto, o sea, son más o menos alrededor de 524,000 personas que se reconocen hablantes de lengua indígena. Sí hay una muy pequeña disminución, es prácticamente 10,000 personas que de una década a ahora Ok. no se reconocen como hablantes de maya. Si lo vemos en términos de la tasa, es prácticamente estable, ¿no? O sea, se siguen manteniendo los hablantes de la lengua en la entidad, ¿no? Ha sido todo un reto recabar realmente esta información, sobre todo pues en tiempos de pandemia, pero también han hecho uso de tecnologías, porque entiendo que es la primera vez que pues no son las típicas encuestas que llega el encuestador con la libretita y luego se pasan los datos al sistema de cómputo, o sea, ya realmente llegan con una tablet, también están haciendo, entiendo, uso de los medios digitales, del internet, de la telefonía. ¿Cómo ha resultado todo este proceso? Pues muy interesante. Bueno, estamos finalmente, el censo lo levantamos del 2 al 27 de marzo. O sea, estamos prácticamente cerrando el primer mes del año y ya tenemos resultados del cuestionario básico. Entonces, el haber recabado la información en un dispositivo digital nos ha permitido, obviamente, hacer todo un procesamiento a pesar de las condiciones del 2020 y tener resultados del cuestionario básico en este momento. Entonces, ha sido realmente todo un éxito. Utilizamos también papel en algunas áreas en las que en algún momento se podía percibir alguna condición de inseguridad, por ejemplo, ¿no? O sea, pero fue prácticamente nada y por una sensación de resguardo de los propios entrevistadores. Y les dimos la opción a las personas que no pudimos llegar a sus casas porque era un fraccionamiento cerrado, los administradores no nos permitieron, una invitación de autoenumeración que podían contestar a través de internet. Y como si eso fuera poco, una cuarta opción en donde si llamaban al 01800 del INEGI, podían tener su levantamiento del cuestionario a través de vías telefónicas, ¿no? O sea, entonces, en esta ocasión tuvimos 4 opciones diferentes para poder hacer el levantamiento, lo cual repercute en tener información de muy buen nivel en términos del país y de particular en Yucatán, ¿no? Claro, O sea, y la eficiencia. ¿Cómo responde también la gente cuando le están sacando información? Porque pues cada vez con la inseguridad, pues como que no nos animamos mucho a decir, pues yo tengo 3 televisores, o yo tengo tanto, o yo hago esto, ¿no? yo creo que la historia del INEGI en ese sentido y que reiteramos en cada cuestionario que levantamos la confidencialidad, no preguntamos más que su nombre,
no sus apellidos, de tal manera que podamos tener una referencia y decir, cuando me refiero a Humberto, o sea, qué edad tiene, etcétera, y todas sus características. Entonces, no tenemos información más allá de eso. Y cuando entramos a los procesos de captura, ni siquiera la referencia del nombre existe. De tal manera que todo se convierte en un número, entonces no hay posibilidad de identificar una sola persona. Podemos tener solicitudes y no tenemos nombres, o sea, entonces no podemos proporcionarlo. Entonces, ese nivel de confidencialidad de la información con respecto a lo que nos proporcionan los informantes, creo que ha sido algo que la población ha reconocido y nos sigue dando su información. Excelente, pues le agradecemos muchísimo esta plática y esta interesante información que seguro pues va a ser fundamental para la toma de decisiones. Por supuesto, no tan solo de la parte gubernamental, sino también para la sociedad y empresarios que invierten en Yucatán. Gracias, te esperamos próximamente. Gracias a usted, buen día. Muy buenos días, nosotros vamos a un corte comercial y estamos de regreso aquí a CIPSE Noticias más temprano.